Binomio de Newton. El binomio de Newton es un algoritmo que permite calcular una potencia enésima de un binomio, a más b elevado a n. Antes de nada, debemos conocer los siguientes conceptos previos: factoriales, números combinatorios y el triángulo de Tartaglia, o también llamado triángulo de Pascal. Factoriales. Si tenemos n un número natural mayor o igual que 2, se llama factorial de n y se escribe n símbolo de admiración al producto de n factores decrecientes a partir de n. Por definición, 1 factorial será 1 y por convenio o conveniencia 0 factorial va a valer 1 también. Por ejemplo, 10 factorial sería igual al producto de los números naturales desde el 10 hasta la unidad en orden decreciente. 10 por 9 por 8, por 7 por 6 por 5, por 4 por 3 por 2 y por 1, cuyo resultado es 3.628.800. De igual modo, podemos calcular el factorial de cualquier otro número, como 5 factorial, 3 factorial o 2 factorial. ¿Para qué me pueden servir los números factoriales? Pues para calcular el número de formas o permutaciones al colocar n elementos en n puestos, es decir, permutaciones de orden n, que se calcularían como n factorial o también el factorial de n. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas podemos colocar a 5 personas en una mesa circular con 5 asientos? Pues sería 5 factorial, que equivale a 120 formas distintas. Veamos ahora los números combinatorios. En general, si tenemos dos números naturales, m y n, mayores o iguales que 2, con m mayor o igual que n, definimos el número combinatorio m sobre n como m factorial partido n factorial por la diferencia entre m y n factorial. Es decir, el número de subconjuntos de n elementos sin repetir que se pueden extraer de un conjunto de m elementos. Como hemos dicho, se leen m sobre n y no se pone el símbolo de fracción. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes podemos seleccionar 3 vocales de entre el conjunto de las 5 vocales? Si hacemos todas las combinaciones posibles, nos sale un total de 10. Es decir, el número combinatorio 5, que es el número del conjunto, sobre 3, que serían las letras que queremos que contenga nuestra palabra. Si calculamos ese número combinatorio, nos salen 10 formas posibles. Propiedades de los números combinatorios. Los números combinatorios cumplen estas propiedades. M sobre 0 y m sobre m siempre vale 1. M sobre n es lo mismo que m sobre la diferencia de m y n. Y por último, m menos 1 sobre n menos 1 más m menos 1 sobre n es igual a m sobre n. Mucho lío, ¿verdad? No es tanto. ¿Te animas a comprobarlas? Pasemos ahora al último concepto que necesitamos conocer, que sería el triángulo de Tartaglia,
o como hemos dicho antes, también llamado triángulo de Pascal. Pues bien, no es más que la disposición de los números combinatorios en forma de triángulo. Por cada fila tenemos siempre al número combinatorio formado por el orden de fila que corresponde sobre los números desde el 0 hasta ese mismo orden de fila. ¿Mucho lío? No. Este triángulo de números combinatorios se puede traducir en el siguiente triángulo de números. Veámoslo. Todos los elementos de los extremos valen 1. En cada fila los elementos simétricos son iguales. Y cada elemento, salvo los de los extremos, se obtienen sumando los dos que tienen encima. Llegamos por fin a la fórmula del binomio de Newton. La fórmula del binomio de Newton nos dice que una potencia enésima de A más B es igual a esa formulita tan grande que hemos puesto ahí. ¿Encontráis la regularidad? Muy fácil. Cada sumando está formado por 3 factores. 1, 2 y 3. El primer factor es un número combinatorio. Si nos damos cuenta en cada sumando, ese número combinatorio está formado por el número del orden del exponente, es decir, n, sobre los números naturales que van desde 0 hasta ese orden de la potencia, hasta n. El segundo factor de cada sumando está formado por el primer término elevado a una potencia, a un exponente. Este exponente comienza en n, es decir, el mismo orden de potencia que el binomio, y va en orden decreciente en cada sumando hasta llegar a 0. Y por último, el tercer factor de cada sumando está formado por el segundo término del binomio elevado a una potencia que empieza en 0 y va en orden creciente en cada sumando hasta llegar a n. Fácil de recordar, ¿verdad? Veamos ahora un ejemplo. ¿Cómo sería la potencia quinta de A más B? Pues mirad, si desarrollamos la fórmula como hemos explicado anteriormente, tendríamos esta fila de aquí. Y en la práctica deberemos construir el triángulo de Tartaglia hasta la fila quinta. ¿Por qué? Porque en la fila quinta obtenemos los coeficientes correspondientes a cada número combinatorio, tal y como he mostrado mediante flechitas. ¿De acuerdo? Continuemos. Acordaos de la identidad notable del cuadrado de una suma. Se cumple también el binomio de Newton para el cuadrado de una suma. Y el cubo de una suma. Si desarrollamos el cubo mediante el binomio de Newton, obtenemos la expresión que mostramos aquí debajo. Veamos el cálculo del término késimo de un binomio. ¿Qué significa esto? Pues a veces nos piden calcular un término concreto del desarrollo. No todo el desarrollo, sino el término que está en el lugar késimo. La fórmula viene dada de la siguiente forma.
el término que está en el lugar késimo será igual al número combinatorio n sobre k menos 1 por el primer término elevado a n menos la diferencia de k menos 1 por el segundo término elevado a ese k menos 1. ¿Mucho lío? No. Veámoslo un poquito más claro. Fijaos, en el desarrollo tenemos que el primer término corresponde al número combinatorio n sobre 0, el segundo término n sobre 1, el tercer término n sobre 2 y así sucesivamente, hasta el término enésimo. Entre todos ellos nos encontraremos al término késimo. Es decir, como empezamos a contar desde 0, el término késimo será aquel que tenga como coeficiente al número combinatorio n sobre k menos 1, sobre una unidad menos que el término que buscamos. Veámoslo con un ejemplo. Halla el término sexto de el binomio 1/3 menos 3x elevado a 9. Fácil, ¿verdad? Si aplicamos la fórmula, obtenemos 9 sobre 5. Fijaos, este 5 es una unidad menos que el término que estamos buscando. En este exponente hemos puesto la diferencia entre n sobre k menos 1. Y en el otro exponente hemos puesto ese k menos 1. Y ahora se trata de desarrollar todo esto. Simplificarlo al máximo para obtener el término sexto de ese binomio. En nuestro caso, menos 378 por x elevado a 5. Fin. Se puede seguir estudiando números combinatorios, binomio de Newton, y ya veremos algunas aplicaciones en sucesivos temas. Hasta aquí todo.